Estoy seguro que como fan de la temática paranormal o de misterios, estarás al tanto de la tercera entrega de la saga El Conjuro, una historia que se ha hecho exitosa desde su lanzamiento, debido a que está basada en trabajos realizados por el afamado matrimonio Warren, quienes son expertos de monólogos y trabajaron en innumerables casos paranormales que dejarían sin aliento hasta el más valiente. Pues bien, en el video del día de hoy vamos a conocer el caso en el cual se inspiró esta tercera película, que lleva por nombre El Diablo me obligó a hacerlo. Si no has visto la película, quedarte a ver este video es bajo tu propio riesgo, porque, aunque no daré detalles de la trama de la cinta, por respeto a quienes aún no la han visto, sí mencionaré sucesos del caso real que también pueden verse en la película. Recuerda que, a final de cuentas, es una adaptación de los hechos que ocurrieron cuando los Warren trabajaron en el caso. Dicho lo anterior, y si aún así deseas continuar, entonces, comencemos. Como te dije anteriormente, el titular de esta nueva entrega de El Conjuro es El Diablo me obligó a hacerlo. Pues bien, muchas personas que se enteraron del caso en su momento de apogeo estarían relacionadas con esta frase, debido a que fue como algunos medios de comunicación dieron a conocer el caso, e incluso lo colocaban como títulos en sus notas para los periódicos. Te hablo del caso del crimen de Arne Johnson, ocurrido en 1981 en Brookfield, Connecticut. Vayamos al principio del caso, el cual tiene sus orígenes en el año de 1980, cuando la familia Glatzel comienza a buscar ayuda de manera desesperada, pues ya no saben qué hacer con su hijo David, de tan solo 11 años de edad, quien comienza a mostrar signos de que aparentemente se encuentra poseído. Es así como en un acercamiento con la Iglesia Católica tratan de conseguir ayuda, pero ante estos casos, la Iglesia, antes de actuar, busca en primer lugar reunir la evidencia suficiente para determinar que una persona está siendo poseída por algún espíritu o demonio. Es entonces cuando envían a un exorcista a realizar el trabajo. Para esta primera labor, la de tantear el terreno, la iglesia se pone en contacto con Ed y Lorraine Warren, quienes visitan a la familia, y es entonces que Lorraine, una poderosa clarividente, determina que el niño está infestado, llegando a contar hasta 43 demonios que lo poseen. Fue a través de una entrevista que la revista People realizó a la madre del pequeño David que se pudieron conocer los escalofriantes detalles del caso de posesión del niño. Por ejemplo, la madre narró que el niño comenzó a decir que veía a un anciano que en sus sueños se mostraba como una bestia que le decía que se quedaría con su alma. Cuando lo describía, el niño mencionaba que era un hombre con grandes ojos negros, la cara delgada, con rasgos de animal y dientes irregulares, orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. A pesar de que la familia entera aseguró escuchar ruidos extraños en el ático, nadie, excepto David, llegó a ver al supuesto anciano. Después, David comenzó a sufrir terrores nocturnos. Se comportaba de forma peculiar y tenía marcas y heridas inexplicables. La madre contó que el niño se retorcía en su cama por la noche, gritando obscenidades. Se apartaba manos invisibles que parecían ahogarle. Me atacó varias veces, explicaba la madre, Judy Glatzel. Me escupió, me pateó y me apretó el pecho. También atacó a su abuela con un cuchillo. Los Warren habrían presenciado parte de los lapsos de posesión que padecía el niño,
y tanto ellos como la familia coincidían en los detalles. Contaron que David bajaba la cara al pecho y luego la levantaba lentamente, y entonces su rostro cambiaba, sus ojos se ponían blancos, gruñía y se reía. Otro de los fenómenos recurrentes en el hogar de los Glatzel era el poltergeist, pues era común escuchar ruidos, ver juguetes, platos, libros e incluso una mecedora que se movían por los aires. Cuando los Warren intervinieron y detectaron los extraños fenómenos, recurrieron a realizar al menos 4 ritos menores de exorcismo, pues la iglesia no había autorizado un exorcismo formal para liberar al niño, pues exigían que se realizara una valoración psicológica al menor. Sin embargo, la familia se negó a este procedimiento, puesto que con anterioridad habían visitado a un psiquiatra, pero no habían conseguido algún resultado favorable. Hasta ahí, la historia se desarrolla con cierta normalidad, al menos la que pueda haber en un caso de posesión demoníaca. Pero ahora, poco a poco, nos iremos adentrando en el terreno que llama la atención. ¿Cómo fue que Arnie Johnson terminó involucrado y juzgado por un homicidio, impulsado, según él, por un demonio? Para aquel entonces, en 1981, Arnie era un joven de 19 años de edad, novio de Debbie, hermana mayor de David, quien sufría de posesiones demoníacas. Su relación con la familia de su novia era inmejorable y trataba a su pequeño cuñado como si se tratara de su propio hermano. Fue durante una de las sesiones de rituales de exorcismo de los Warren que el joven, de acuerdo a lo narrado por el matrimonio, habría cometido un grave error. En un arrebato de desesperación y con tal de que su joven cuñado sea liberado, le gritó al demonio que lo dejara en paz y que entrara en él. De acuerdo con lo que contó su novia, Debbie, después de eso, el joven Arnie comenzó a comportarse de manera diferente y habría entrado en una especie de trance hasta en 5 ocasiones. La joven pareja, llena de sueños e ilusiones de poder llegar a tener un futuro propio, comenzó a buscar la manera de independizarse. Fue así que lograron contactar con Alan Bono, un hombre de cerca de 40 años de edad, quien les dio hospedaje en un departamento, a cambio de que trabajaran para él en una perrera de su propiedad. Fue en una ocasión, para ser precisos, el 24 de noviembre de 1981, cuando la pareja bebía con su arrendatario, que habría ocurrido la tragedia. De acuerdo a lo que se pudo averiguar, los 3 habrían comenzado a beber desde temprana hora. Incluso se tiene el testimonio de una joven que trabajaba como mesera en un bar, quien aseguró haberles servido varias bebidas antes de que se retiraran. Al llegar a su casa, habrían continuado bebiendo. En una versión de los hechos, se afirma que mientras ellos bebían, en la casa se encontraban 3 primas de Debbie, una de ellas, una niña de solo 9 años de edad. Bono, sin saber lo que le esperaba y cegado por el alcohol, habría intentado propasarse con la menor, o al menos eso fue lo que contó otra de las primas durante el juicio, y fue en ese momento que Arnie habría entrado en uno de sus extraños trances. Entonces tomó un cuchillo y se abalanzó sobre Bono, a quien acuchilló en varias ocasiones, tras lo cual el joven salió de la casa y se dispuso a vagar por el bosque. Tras reportarse los hechos, la policía llegó a la escena del crimen y encontraron al responsable a 3 kilómetros de la casa donde ocurrió el homicidio. El joven fue detenido y los Warren se involucraron en su defensa y junto con el abogado intentaron demostrar que en realidad el chico habría actuado con tal agresividad debido a que no se encontraba en sus cabales en aquel momento, sino que se encontraba bajo los influjos de un demonio. Esta defensa ocasionó que el caso se tornara sumamente mediático y la prensa hacía todo lo posible
por poder presenciar los juicios, esperando poder escuchar de primera mano los testimonios paranormales. De hecho, la defensa pretendía presentar a 4 sacerdotes a declarar, y pensaban presentar los precedentes de 2 casos ocurridos en Inglaterra, en los que se había determinado que los culpables de ciertos crímenes habían sido declarados inocentes, al dictaminarse que estaban siendo poseídos por demonios. Pero nada de eso dio frutos, debido a que el juez que se hizo cargo de los juicios rechazó rotundamente la idea de aceptar la posesión como un argumento válido. De hecho, cuando tocó el turno a Ed Warren de declarar, este se limitó a decir que Arnie era un joven tranquilo, callado y considerado, y que era muy difícil creer que pudiera haber asesinado a cualquiera. Pese a todo, el juez consideró la situación en la que sucedió el crimen y determinó una sentencia de 10 a 20 años en prisión para Johnson, quien, después de todo, solo cumplió 5 años. En 1985, mientras aún estaba en prisión, se casó con Debbie, y un año después fue puesto en libertad. Por otro lado, los Warren fueron duramente criticados, pues mucha gente decía que todo fue una mentira para hacerse publicidad, pues tras darse a conocer el caso y catapultarse al ojo público prácticamente en todo el país, su libro, El Demonólogo, prácticamente se agotó de todos los estantes en los que se exhibía, y se habló de que tenían planes de contar todo sobre el caso de Arnie en un nuevo libro, y probablemente una película, la cual habría resultado ser poco exitosa. En cuanto a Arnie, luego de haber recibido sentencia, nunca más se registró un nuevo episodio de la supuesta posesión. Varios años más tarde, en el 2006, salió a la luz un libro editado por Gerald Birtle, en el que con apoyo de Lorraine Warren retomó la historia que sacudió el pequeño pueblo de Connecticut en la década de los 80. Sin embargo, David, quien fuera el niño supuestamente poseído, y su hermano Carl salieron a decir que lo que se narraba en el libro era falso y que la versión de los Warren fue solo para sacar provecho económico de los trastornos que padecía el joven David. Incluso aseguran que el matrimonio de demonólogos le habían dicho a la familia que seguir con la historia los habría convertido en millonarios y que incluso les alcanzaría para poder pagar la fianza que sacaría a Arnie de la cárcel. Curiosamente, los únicos que se mantuvieron fieles a la historia hasta el final fueron Debbie y Arnie, quienes siempre mantuvieron fija la postura de Arnie durante el juicio, que fue la mítica frase: "El diablo me obligó a hacerlo". Ahora que ya conoces la historia detrás de El Conjuro 3, platícame en los comentarios qué opinas. ¿Se trató de un caso real o únicamente de un escándalo mediático para sacar provecho de una dolorosa situación? Como siempre, la mejor de las opiniones la tienes tú. Es así como llegamos al final de este video. Espero que haya sido de tu agrado. Si fue así, por favor suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas ni un video nuevo. En la caja de descripción de este video te comparto mis redes sociales para que me sigas y encuentres más contenido interesante. Nos vemos la próxima ocasión, en este mismo canal, porque aquí huele a miedo.